Nunca imaginé que estaría parada en el jardín trasero de mi casa en una soleada tarde de domingo, viendo el humo elevarse desde una pila ardiente de mis pertenencias, mientras mi suegra, Yumiko Tanaka, sonreía triunfalmente desde la ventana de la cocina. El olor acre de la tela quemada se mezclaba con el aroma persistente de nuestro brunch familiar semanal, creando un recordatorio nauseabundo de cuán rápido puede desmoronarse la vida. Mi nombre es Aiko Yamada, y esta es la historia de cómo una tradición dominical se convirtió en el catalizador para reclamar mi vida. Hace 3 años, pensé que tenía todo resuelto. A los 28 años, recién casada con Hiroshi Tanaka, vivía en una hermosa casa tradicional Machiya en el histórico distrito de Gion, en Kioto, Japón. La casa había estado en la familia de Hiroshi durante generaciones, transmitida a través de una larga línea de orgullosas mujeres japonesas que habían mantenido su esplendor a través de guerras, terremotos y los cambios del tiempo. Ahora era mi turno de ser su cuidadora, o eso creía. Desde el momento en que crucé por primera vez las puertas corredizas de madera como la esposa de Hiroshi, sentí el peso de la historia y las expectativas sobre mis hombros. Los tatamis impecables, los shoji delicadamente pintados, las lámparas de papel que habían iluminado innumerables reuniones familiares. Todo tenía una historia, una forma adecuada de ser mantenido, una tradición que no podía romperse. Mi suegra, Yumiko Tanaka, se aseguraba de que entendiera la gravedad de mi rol. Vivía a solo 3 casas de distancia, en una Machiya igualmente impresionante que había heredado tras la muerte de mi suegro. Cada domingo, sin falta, llegaba exactamente a las 10 de la mañana para nuestro brunch familiar, vestida impecablemente con un kimono de seda y su cabello gris perfectamente recogido en un moño tradicional. Sus ojos críticos no dejaban pasar nada. Las mujeres Tanaka han organizado el brunch dominical durante más de un siglo, me recordaba constantemente, ajustando los arreglos de mesa que había pasado horas preparando. No sobrevivimos a la modernización de la era Meiji para servir té frío o usar vajilla mal alineada. Hice lo mejor para estar a la altura de sus estándares. Aprendí a preparar su famoso tamagoyaki, memoricé la forma correcta de limpiar los utensilios del haka de la familia y estudié la genealogía de cada kakemono colgado en nuestro comedor formal. Incluso renuncié a mi trabajo como profesora de arte en una escuela primaria local, porque Yumiko insistía en que el enfoque principal de una mujer Tanaka debía ser su hogar y su familia. Hiroshi apoyaba la visión de su madre, aunque de una manera más amable. «No necesitas trabajar, querida», decía, besándome la frente. «Gano más que suficiente en la firma, y mamá tiene razón. Esta casa necesita una cuidadora a tiempo completo». Él había crecido con estas tradiciones, estas expectativas. Para él, eran tan naturales como respirar. Al principio, me convencí de que vivía un cuento de hadas. La casa era innegablemente hermosa, y sí sentía orgullo al mantenerla. Me sumergí en aprender las recetas familiares, planificar cenas elaboradas, y mantener todo exactamente como Yumiko quería. Incluso, comencé a vestirme de manera diferente, cambiando mi guardarropa colorido de artista por kimonos sobrios y obis que Yumiko consideraba apropiados. Pero bajo la fachada perfecta, comenzaron a aparecer grietas. Extrañaba la alegría de enseñar, la libertad creativa de mi arte, el simple placer de usar ropa que expresara mi personalidad. La casa, que inicialmente había sentido como un privilegio cuidar, comenzó a parecer más un museo donde yo era tanto curadora como exposición. Los brunches dominicales se convirtieron en asuntos cada vez más tensos. Yumiko llegaba temprano, supuestamente para ayudar, pero en realidad para inspeccionar cada detalle de mi preparación. Pasaba el dedo por los marcos de los shoji, buscando polvo, ajustaba la temperatura del té a su gusto y reorganizaba las flores frescas que había seleccionado cuidadosamente del jardín. «Querida Aiko», decía con una dulzura fingida, «las peonías deben cortarse en un ángulo de 45 grados y recuerda que servimos el matcha en las tazas de cerámica de la tía abuela Hanako, no en estas cosas modernas que has puesto». Soportaba todo con una sonrisa,
intentando ser la nuera perfecta, la digna custodiana del legado Tanaka. Pero cada crítica, cada corrección, cada comentario sutil sobre mi origen. Nací en Osaka, de padres japoneses de clase trabajadora, un hecho que Yumiko nunca me dejaba olvidar. Erosionaba mi sentido de identidad. Hiroshi apretaba mi mano bajo la mesa cuando los comentarios de su madre se volvían particularmente hirientes, pero nunca la contradecía. «Así es, mamá», decía después. «Solo quiere asegurarse de que mantengamos los estándares de la familia». Pero a medida que los meses se convirtieron en años, esos estándares comenzaron a sentirse como barrotes de una jaula dorada. Dejé de pintar por completo. Yumiko había dejado claro que el olor a óleos y aguarrás no tenía lugar en una casa histórica. Mis materiales de arte acumulaban polvo en el altillo, junto con otros restos de mi vida anterior que no encajaban con la imagen Tanaka. Perdí contacto con la mayoría de mis amigos de la época de enseñanza. Yumiko tenía sus propias ideas sobre las conexiones sociales adecuadas, y mis antiguos colegas no cumplían con sus criterios. En cambio, mi círculo social se llenó de otras amigas de la familia Tanaka, mujeres que vivían vidas similares de hogares perfectamente mantenidos y apariencias cuidadosamente curadas. Lo que nadie veía, lo que apenas admitía para mí misma, era lo sola que me había vuelto. Cuánto de mí misma había perdido al intentar convertirme en la esposa Tanaka perfecta. Pero todo estaba a punto de cambiar, y comenzaría, como tantas cosas en mi vida, con un brunch dominical. Los primeros signos de que algo estaba seriamente mal comenzaron a aparecer de manera sutil, como grietas en una fina taza de té. Todo empezó el día que Yumiko trajo una pila de álbumes de fotos encuadernados en cuero, supuestamente para ayudarme a entender mejor el legado Tanaka. Mientras nos sentábamos en el salón cuidadosamente preservado, hojeó páginas de la historia familiar Tanaka, señalando cómo cada mujer en su linaje había mantenido la misma estética, las mismas tradiciones, la misma forma de vida. «Observa cómo cada novia Tanaka usaba el mismo tono de blanco perla», dijo, tocando una fotografía en sepia. «No blanco puro, eso es tan común. Y fíjate cómo todas mantenían su figura, incluso después de tener hijos. Una mujer Tanaka nunca se deja ir». Sus ojos se detuvieron significativamente en mi figura, que se había suavizado ligeramente desde que dejé mi activa carrera de enseñanza por la vida sedentaria de una esposa de sociedad. Esa noche, me encontré estudiando mi reflejo en un antiguo espejo que había presenciado generaciones de mujeres Tanaka antes que yo. Mi cabello largo y suelto, que siempre había llevado con orgullo, de repente parecía fuera de lugar entre las generaciones de mujeres japonesas perfectamente peinadas. El colgante de jade que mi abuela me había dado, una reliquia familiar propia, parecía extranjero contra el fondo de los paneles shoji y los kakemonos enmarcados en oro. A la mañana siguiente, descubrí que Yumiko había amablemente programado una cita para mí con su estilista. «Solo un pequeño corte», dijo cuando la llamé para cuestionarlo, «y tal vez algunos reflejos, algo más apropiado para una esposa Tanaka». Cancelé la cita, pero el mensaje era claro. No estaba encajando en el molde. Los incidentes comenzaron a acumularse. Yumiko empezó a aparecer sin avisar, siempre encontrando algo que necesitaba arreglar. Reorganizó mis armarios de cocina porque así los organizaba siempre la tía abuela Hanako. Reemplazó las obras de arte contemporáneas que había colgado en la habitación de invitados con kakemonos ancestrales, diciendo que las piezas modernas perturbaban la energía de la casa. Cada cambio se sentía como otra pieza de mí siendo borrada. Hiroshi notaba mi creciente incomodidad, pero le costaba entenderlo. «Mamá solo intenta ayudar», decía, con ese tono conciliador que empezaba a odiar. «Quiere que honremos las tradiciones familiares. Además, ¿no se ven mejor las habitaciones con los kakemonos?». Pero no se trataba solo de la decoración. La influencia de Yumiko comenzó a infiltrarse en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenía opiniones sobre todo: lo que cocinaba, lo que vestía, cómo hablaba, incluso cómo caminaba. «Una mujer Tanaka se desliza», decía, demostrando la postura adecuada. «No anda dando brincos como una maestra de escuela primaria».
El punto de quiebre llegó durante una cena que organizamos para los socios de la firma de abogados de Hiroshi. Había pasado días preparándome, decidida a demostrar que podía manejar un evento social Tanaka a la perfección. La mesa estaba puesta exactamente como Yumiko me había enseñado. El menú seguía las tradiciones Tanaka al pie de la letra, e incluso me puse uno de los vestidos conservadores que ella había sugerido comprar. Todo iba bien hasta que saqué las galletas de almendra de mi abuela para el postre, junto con el tradicional mochi de los Tanaka. El rostro de Yumiko se endureció. Más tarde, después de que los invitados se fueron, me acorraló en la cocina. ¿En qué estabas pensando?, siseó, con su compostura perfecta resquebrajándose. ¿Servir esos postres étnicos a los colegas de Hiroshi? Tenemos tradiciones, Aiko. Tradiciones que han mantenido la posición social de esta familia durante generaciones. Si no puedes respetar eso, tal vez no estás hecha para ser una Tanaka. Me quedé allí, aferrando la receta de las galletas de mi abuela, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Por primera vez, respondí. Estas galletas son mi tradición, Yumiko. La historia de mi familia también importa. La mirada que me dio fue lo suficientemente fría como para congelar el calor del verano de Kioto. La historia de tu familia, querida. Cuando te casaste con Hiroshi, te convertiste en una Tanaka. Esa es la única historia que importa ahora. Esa noche no pude dormir. Me escabullí a la cocina y horneé otro lote de galletas de almendra, llenando la casa con el reconfortante aroma de mi infancia. Mientras estaba sentada sola en la cocina oscura, saboreando el sabor familiar, me di cuenta de cuánto de mí misma había perdido ya. Mis materiales de arte acumulando polvo en el altillo, mi carrera de enseñanza abandonada, las tradiciones de mi propia familia dejadas de lado, todo para encajar en la visión de Yumiko de una esposa Tanaka. Al día siguiente, encontré la receta de las galletas en la basura y todos mis utensilios de cocina reorganizados, según las especificaciones de Yumiko. Era algo pequeño, solo un pedazo de papel y algunos cuencos fuera de lugar. Pero a veces las cosas más pequeñas son la gota que colma el vaso, la pequeña grieta que revela las profundas fisuras debajo de la superficie. Recuperé la receta, la alicé y la guardé en mi diario. Esa noche, por primera vez, admití para mí misma que algo estaba profundamente mal, no solo con el comportamiento de Yumiko, sino con la forma en que había permitido que me borraran pedazo por pedazo, tradición por tradición, hasta que apenas me reconocía. La presión comenzó a acumularse como una tormenta de verano en Kioto, lenta, constante y cada vez más sofocante. La campaña de Yumiko para convertirme en la esposa Tanaka perfecta se intensificó después del incidente de las galletas, pero ahora tenía un nuevo enfoque. Empezó a hacer comentarios sobre la casa misma, tejiéndolos en cada conversación como si fueran hilos de seda venenosa. Esta casa tiene una energía muy específica, dijo una tarde mientras reorganiza los muebles de la sala por tercera vez esa semana. Ha sido hogar de mujeres Tanaka que entendían su rol durante generaciones. A veces, si el ajuste no es correcto, la casa parece rechazar a las personas. Estaba arreglando flores en un jarrón de cerámica, al estilo de Yumiko, por supuesto, cuando lanzó esta bomba en particular. Mis manos se detuvieron en los tallos de los crisantemos. ¿Qué quieres decir con rechazar a las personas? La sonrisa de Yumiko era afilada como un cuchillo de cocina. Oh, solo que algunas personas no están preparadas para las responsabilidades de mantener una casa Tanaka. Toma, por ejemplo, a la primera novia de Hiroshi en la universidad. Intentó pintar el salón de té de un horrible tono de amarillo. En un mes, desarrolló terribles alergias y tuvo que mudarse. Hizo una pausa, mirando las cortinas amarillas que recientemente había colgado en la cocina. La casa sabe lo que quiere, querida. Intenté reírme de ello, pero las constantes insinuaciones de que de alguna manera estaba antagonizando con la casa comenzaron a afectarme. Empecé a dudar de todo lo que hacía, sobresaltándome con cada crujido y gemido de la vieja estructura. Hiroshi, atrapado entre las supersticiones de su madre y mi creciente inquietud, se volvió cada vez más distante.
Tal vez mamá tenga razón, dijo una noche después de que me quejé de que mis materiales de arte habían sido movidos del altillo al porche trasero. Esta casa ha estado en la familia por generaciones. Parece tener su propia personalidad. Pero yo sabía lo que realmente estaba pasando. Había visto a Yumiko entrando con su llave cuando pensaba que nadie estaba en casa. Había visto a su ama de llaves, Hana, escabulléndose por la puerta trasera en los días en que las cosas habían sido misteriosamente reorganizadas. La casa no me estaba rechazando. Yumiko estaba orquestando un gaslighting con la precisión de un maestro de ceremonia del té. La situación llegó a su punto álgido cuando decidí organizar una pequeña exposición de arte en nuestro jardín. Había comenzado a pintar de nuevo, instalando mi caballete en el patio trasero cuando Yumiko estaba en su juego semanal de Go. Las pinturas no eran paisajes tradicionales aprobados por los Tanaka, sino expresiones abstractas de todo lo que había estado sintiendo. La asfixia, el borrado, la rebelión que se gestaba dentro de mí. Invité a mis antiguos colegas de la escuela primaria, algunos artistas locales que conocí en una cafetería y hasta un dueño de una galería que había mostrado interés en mi trabajo. La tarde estaba destinada a ser un pequeño paso hacia la recuperación de mi identidad. Yumiko llegó justo cuando estaba montando la exhibición. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz cortando el tranquilo aire del jardín. ¿Exposiciones de arte en una casa Tanaka? ¿Y estas pinturas? Señaló despectivamente mi trabajo. Parecen algo sacado de una de esas galerías modernas, sin carácter, sin tradición, sin comprensión de la estética japonesa adecuada. Son mis pinturas, Yumiko, dije, mi voz más fuerte de lo que sentía. Esta también es mi casa, y tengo derecho a usarla como quiera. Su risa fue como el hielo rompiéndose. ¿Tu casa? Oh, querida niña confundida, esta es una casa Tanaka. Pertenece al legado de la familia, no a una chica de Osaka jugando a ser una esposa de Kioto. Se volvió hacia Hiroshi, que acababa de llegar del trabajo. Hiroshi, querido, seguramente no puedes permitir que continúe este espectáculo. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Qué diría tu padre si viera su casa convertida en una galería bohemia? Observé el rostro de mi esposo, viendo cómo luchaba entre apoyarme y mantener la preciada reputación de su familia. Tal vez mamá tenga razón, Aiko, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Deberíamos discutir esto antes de hacer cambios en la atmósfera de la casa. ¿Cambios en la atmósfera?, repetí, la incredulidad tiñendo mi voz. Hiroshi, ella está tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Está intentando borrar todo lo que no encaja en su molde Tanaka perfecto. El rostro de Yumiko se endureció. Creo que es hora de que hagas arreglos alternativos. Claramente, la presión de mantener una casa histórica está siendo demasiado para ti. Tengo un encantador apartamento sobre mi almacén, mucho más adecuado para alguien de tu origen y temperamento. La sugerencia flotó en el aire como el denso humo de un incienso. No solo estaba intentando controlarme, sino que quería apartarme por completo, relegarme a un edificio auxiliar mientras ella reclamaba la casa principal para sí misma. La realización me golpeó como un golpe físico. Todo este tiempo, pensé que Yumiko estaba tratando de moldearme en la esposa Tanaka perfecta, pero su verdadero objetivo era demostrar que nunca podría serlo. Después de la confrontación en la exposición de arte, la vida en la casa Tanaka se volvió casi insoportable. La sugerencia de Yumiko sobre el apartamento del almacén no fue solo una idea casual, fue el primer disparo en una guerra de desgaste. Empezó a dejar folletos de bienes raíces en la mesa de la cocina, todos de pequeños apartamentos o condominios, cada uno cuidadosamente anotado con comentarios como «perfecto para una vida de transición» o «ideal para alguien que está encontrando su camino». La guerra psicológica escaló. Una mañana, bajé y encontré a Yumiko y otras 3 matriarcas Tanaka tomando té en mi cocina. Se quedaron en silencio cuando entré, sus ojos siguiéndome con un desaprobador practicado. «Querida Aiko», dijo una de las primas de Yumiko, con un tono lento. «Estábamos hablando de la casa de verano en Kanazawa. ¿Recuerdas lo encantadora que fue cuando tú y Hiroshi la visitaron el año pasado? Tan acogedora,
perfecta para una pareja joven que aún está encontrando su lugar. Me quedé allí, en mi propia cocina, todavía en pijama, sintiéndome como una intrusa. Las mujeres bebían su té en las tazas de porcelana de mi abuela, las que Yumiko había relegado al fondo del armario porque no eran piezas Tanaka, y continuaron su conversación punzante como si yo fuera invisible. Esa noche, confronté a Hiroshi sobre la presencia constante de su madre en nuestra casa. Ella tiene una llave para emergencias, dijo, aflojándose la corbata después de un largo día en la firma. Y solo está intentando ayudar a mantener la herencia de la casa. ¿Herencia? Espeté, mi paciencia finalmente rompiéndose. Hiroshi, ella está orquestando una campaña para echarme de mi propia casa. ¿No ves lo que está pasando? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que veía cada vez más. Estás siendo paranoica, Aiko. Mamá ha vivido en este barrio toda su vida. Sabe cómo hay que mantener estas casas antiguas. Al día siguiente, descubrí que mis materiales de arte habían sido empaquetados en cajas y trasladados al cobertizo del jardín. Cuando exigí una explicación, Yumiko apareció como por arte de magia, su rostro una máscara de preocupación inocente. Oh, esas cosas viejas. Hice que Hana las moviera. El altillo necesita ser reorganizado. Vamos a traer algunos archivos familiares. ¿Entiendes? Por supuesto, la historia familiar debe preservarse. Desempaqué mis materiales y los llevé de vuelta al interior, instalando mi caballete en el salón de té, un pequeño acto de desafío. Para la noche, todo había sido movido de nuevo, esta vez al almacén que Yumiko seguía mencionando. Es un espacio mucho mejor para actividades artísticas, dijo suavemente cuando la enfrenté. La luz es encantadora allí, y te daría más libertad para expresarte sin preocuparte por dañar la atmósfera de la casa principal. La situación comenzó a afectar mi salud. Empecé a tener problemas para dormir, sobresaltándome con cada crujido de la casa vieja. Perdí peso. Mi ropa colgaba suelta en mi cuerpo. Incluso mi cabello comenzó a caerse a mechones, probablemente por el estrés. Pero cada vez que intentaba hablar con Hiroshi, él se volvía más distante. Tal vez deberías ver a alguien, sugirió una noche. Mamá conoce a una excelente terapeuta. Ayudó a la hermana de Hiroshi cuando tuvo problemas similares de adaptación. Recordé haber conocido a la hermana de Hiroshi en nuestra boda, una mujer callada, casi fantasmal, que vivía en un pequeño apartamento sobre el garaje de Yumiko, dando clases de piano y nunca mirando a los ojos a nadie. ¿Era este el futuro que Yumiko había planeado para mí? ¿Otra esposa Tanaka debidamente contenida y controlada? La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que Yumiko había estado revisando mi armario, sacando piezas que consideraba inadecuadas para una esposa Tanaka y reemplazándolas con ropa más de su gusto. Encontré mi vestido de seda rojo favorito, un regalo de mi madre, arrugado en una caja de donaciones en el garaje. Cuando lo rescaté, Yumiko apareció en la puerta del garaje, su sombra cayendo sobre mí como un frío glacial. Realmente, querida, ese vestido no era apropiado. El rojo es tan agresivo. Una mujer Tanaka prefiere tonos suaves, colores que no llaman la atención. No me desharé de mi ropa, Yumiko, dije, aferrando el vestido contra mi pecho. Su sonrisa fue fría como una mañana de invierno en Kioto. Bueno, tal vez es hora de que hagas soluciones más permanentes para esta situación. Hiroshi y yo hemos estado hablando. Mi sangre se heló. ¿Has estado hablando con mi esposo sobre mi ropa? Sobre todo, querida, respondió. Tu resistencia a la tradición, tus actividades artísticas inadecuadas, tu incapacidad para mantener los estándares adecuados. Hiroshi entiende que a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien del nombre de la familia. Corrí dentro para encontrar a Hiroshi, con las manos temblando. Estaba en su estudio, rodeado de viejas fotos familiares que Yumiko había traído recientemente e insistió en exhibir. ¿Has estado discutiendo conmigo con tu madre, haciendo planes sobre mi futuro sin consultarme? No me miró a los ojos. Mamá está preocupada, Aiko. Todos lo estamos. Últimamente has estado actuando de manera errática,
emocional. Tal vez algo de tiempo en el almacén te vendría bien. Te daría espacio para adaptarte. En ese momento, vi mi futuro con una claridad cristalina. Me estaban relegando al mismo destino que la hermana de Hiroshi, una esposa Tanaka debidamente contenida, controlada y eventualmente borrada. Las paredes de la histórica casa parecían cerrarse a mi alrededor, sus espejos antiguos reflejando a una mujer que apenas reconocía. Esa noche, yací despierta en nuestra cama con dosel, escuchando los crujidos de la casa, cada sombra un recordatorio de las fuerzas que se alineaban contra mí. El brunch dominical se acercaba, el ritual semanal de control y crítica de Yumiko, pero esta vez algo tendría que ceder. No imaginé cuán explosivo sería ese cambio. Ese domingo amaneció brillante y claro, el tipo de día perfecto en Kioto que parecía sacado de una postal. Había estado despierta desde el amanecer, preparando mecánicamente el brunch semanal. La vajilla de laca estaba pulida, la mesa puesta exactamente como Yumiko exigía, el tamagoyaki cocinándose en el horno. Todo estaba perfecto, como lo había estado cada domingo durante los últimos 3 años. Pero algo era diferente. Tal vez era la forma en que mis manos temblaban al arreglar el centro de flores de loto, o cómo el peso del colgante de jade de mi abuela se sentía más como una armadura que como un adorno. Lo había usado deliberadamente hoy, junto con una blusa de seda carmesí, que Yumiko había intentado donar 2 veces antes. Pequeños actos de desafío, pero me hacían sentir más yo misma que en meses. Yumiko llegó exactamente a las 10:00, entrando sin tocar. Se detuvo en la puerta del comedor, sus ojos entrecerrándose ante mi apariencia. Oh, querida Aiko, ¿esa blusa otra vez? ¿Y esos accesorios étnicos? ¿Realmente en un domingo? Seguí arreglando las flores, fingiendo no notar cómo ajustaba cada lugar que había colocado cuidadosamente. Hiroshi apareció desde su estudio, ya con esa expresión preocupada que se había convertido en su predeterminada cuando su madre y yo estábamos en la misma habitación. «Todo se ve encantador», dijo, intentando calmar la tensión. «¿Verdad, mamá?» La sonrisa de Yumiko era afilada como una katana. Casi encantador, aunque traje algunas servilletas de lino adecuadas de la casa principal. Estas, señaló despectivamente el mantel que había elegido, son un poco comunes para una mesa Tanaka. Antes de que pudiera responder, Hana, la ama de llaves de Yumiko, apareció con varias cajas. «¿Dónde quiere estas, señora Tanaka?», dijo. «Solo en el almacén, Hana. Aiko las necesitará pronto». La voz de Yumiko destilaba satisfacción. «He tomado la libertad de preparar el apartamento para ti, querida. Todo está listo cuando tú lo estés». La habitación pareció inclinarse. «¿Preparar el apartamento? ¿De qué estás hablando?» «Mamá solo intenta ayudar», intervino Hiroshi rápidamente. «Hemos estado hablando, y dado lo estresada que has estado últimamente, tal vez un tiempo en el almacén te vendría bien, hasta que te sientas más asentada». Miré entre ellos, dándome cuenta de la verdad. «Ya han movido mis cosas, ¿verdad? Eso es lo que hay en esas cajas que Hana ha estado llevando». La sonrisa de Yumiko se amplió. «Solo los artículos no esenciales, querida. Cosas que no pertenecen a la casa principal, tus materiales de arte, esa ropa colorida que no está a la altura del estándar Tanaka. El apartamento es mucho más adecuado para tus gustos particulares». El temporizador del tamagoyaki sonó en ese momento, su alegre ding incongruente con la creciente tensión. Caminé a la cocina en piloto automático, mi mente acelerada. Habían estado planeando esto, orquestando mi expulsión de mi propia casa, pedazo por pedazo. Cuando regresé con el tamagoyaki, Yumiko estaba dirigiendo a Hana para reorganizar los muebles del comedor. «La luz de la mañana será mucho mejor así», decía. «Una vez que las cosas de Aiko estén fuera, podemos restaurar esta sala a su gloria adecuada». Algo dentro de mí se rompió. 3 años de ira, frustración y dolor reprimido surgieron a la superficie. Coloqué el tamagoyaki con cuidado deliberado. «No me mudaré al almacén, Yumiko». La sala quedó en silencio.
La mano perfectamente cuidada de Yumiko se detuvo en el respaldo de una silla. No creo que entiendas, querida. Esto no es una solicitud. Hiroshi y yo hemos hablado, y sentimos... No me importa lo que tú y Hiroshi hayan discutido. Interrumpí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Esta también es mi casa. No voy a ser escondida en tu almacén como un secreto familiar vergonzoso. Hiroshi comenzó a hablar, pero lo corté. No, Hiroshi. He escuchado a todos los demás por demasiado tiempo. Esto termina ahora. Me volví hacia Yumiko. No puedes echarme de mi propia casa. La fachada de gentileza japonesa de Yumiko se quebró. ¿Tu casa? Esta casa pertenece a la familia Tanaka desde hace generaciones. Tú eres solo una ocupante temporal que claramente no entiende ni respeta nuestras tradiciones. ¿Tus tradiciones? Reí, el sonido áspero y extraño en mis oídos. Tus tradiciones son sobre control, Yumiko, sobre borrar cualquier cosa y a cualquiera que no encaje en tu molde Tanaka perfecto. Bueno, estoy harta de ser borrada. Ella avanzó hacia mí, sus tacones resonando ominosamente en el suelo de madera. Pequeña e ingrata, se contuvo, suavizando su expresión. Hiroshi, querido, creo que es hora de que tomes el control de esta situación. Tu esposa está claramente teniendo algún tipo de episodio. Miré a mi esposo, suplicando en silencio que por fin tomara mi lado. Él se movió incómodo, ajustando su corbata, otra tradición Tanaka que había llegado a odiar. Aiko, tal vez mamá tenga razón. No has estado tú misma últimamente. Un tiempo en el almacén podría ayudarte a adaptarte. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de mí. Vi con perfecta claridad cuál sería mi futuro si no tomaba una postura ahora. Un lento desvanecimiento hacia la insignificancia. Otra esposa Tanaka debidamente contenida y controlada. Caminé hacia la ventana y observé a Hana llevando más cajas al almacén. Mi vida estaba siendo empaquetada, eliminada, caja por caja, mientras nosotros estábamos preparando un brunch y fingiendo conversaciones corteses. No, dije de nuevo, volviéndome para enfrentarlos. No voy a adaptarme, y no voy a mudarme. Esta también es mi casa y me quedo aquí. La máscara de Yumiko cayó por completo. Ya veremos eso, espetó, chasqueando los dedos hacia Hana. Trae todo desde el almacén. Todo. Es hora de que Aiko entienda cómo esta familia lidia con la oposición. Lo que pasó después parecía desarrollarse en cámara lenta, como una pesadilla gótica japonesa, donde todo se mueve a través del aire húmedo y espeso. Yumiko estaba en el comedor, su postura perfecta rígida de furia, mientras Hana traía caja tras caja de mis pertenencias. El brunch dominical cuidadosamente preparado quedó olvidado en la mesa, el tamagoyaki enfriándose en su plato de cerámica. Estas elecciones de moda son una afrenta a la tradición Tanaka, declaró Yumiko, sosteniendo mi vestido de seda rojo como si fuera evidencia en un juicio. Ninguna mujer Tanaka sería vista con colores tan chillones. Lo arrojó a un lado y tomó más cosas. ¿Y estas pinturas y lienzos? Hacen un desastre en una casa histórica, absolutamente inaceptable. Observé con horror mientras ella revisaba sistemáticamente mis posesiones, proporcionando un comentario continuo sobre la inadecuación de cada artículo para una esposa Tanaka. Mi colección de libros de arte contemporáneo, basura moderna. Los pañuelos de seda bordados a mano de mi madre, desorden étnico. Mis cuadernos de bocetos llenos de años de dibujos, garabatos de aficionada. Hiroshi estaba congelado, viendo cómo su madre desmantelaba mi vida pedazo por pedazo. «Mamá, eso es suficiente», dijo débilmente, pero Yumiko estaba en una misión. «Hana», ordenó, «lleva todo esto al jardín, cada pieza». Hana dudó, mirando entre Yumiko y yo. En sus ojos vi un destello de simpatía, rápidamente oculto. Había trabajado para la familia Tanaka durante décadas. Sabía qué les pasaba a quienes desafiaban a Yumiko. «Ahora, Hana». La voz de Yumiko restalló como un látigo. Mientras Hana comenzaba a recoger mis pertenencias, encontré mi voz.
Para. Esas son mis cosas. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. La compostura de Yumiko se rompió por completo. Esta es una casa Tanaka, y no me quedaré de brazos cruzados mientras destruyes todo lo que hemos construido con tus tonterías bohemias de Osaka. Agarró otra caja. Esta contenía mis posesiones más preciosas, las joyas que mi abuela trajo de China, fotos de mi familia, cartas de mis padres. Cuando comenzó a sacarlas, algo dentro de mí se liberó. «No te atrevas a tocar eso». Me lancé hacia adelante, pero Hiroshi me agarró del brazo. «Aiko, cálmate. Estás siendo histérica». La palabra me golpeó como un golpe físico. ¿Cuántas veces había usado Yumiko esa misma palabra para desestimar mis sentimientos, mis objeciones, mi identidad misma? Me liberé de su agarre y vi a Yumiko llevando mis pertenencias hacia el jardín. Hana la seguía con más cajas, su rostro cuidadosamente inexpresivo. A través de las puertas corredizas, podía ver a Yumiko dirigiendo la creación de una pila en el césped perfectamente cuidado. «Madre, ¿qué estás haciendo?» Hiroshi finalmente se dio cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Yumiko sacó algo de su bolso, un encendedor de plata, una reliquia de la familia Tanaka de la que a menudo me había contado historias. Enseñándole a tu esposa una lección sobre desafiar las tradiciones Tanaka. La llama alcanzó primero el borde de mi vestido de seda rojo. El material se encendió rápidamente, el fuego extendiéndose a la pila de mis obras de arte, mis libros, mis recuerdos. El humo se alzó espeso y negro contra el cielo perfecto del domingo, llevando las cenizas de mi identidad al aire de Kioto. «Allí», dijo Yumiko, con la satisfacción goteando de su voz. «Ahora no tienes nada que no encaje con la imagen Tanaka. Puedes aceptar quién debes ser, o puedes irte con nada. Tú decides, querida». Me quedé en la puerta, viendo las llamas consumir todo lo que había traído a este matrimonio. El calor en mi rostro se sentía como una fiebre, pero dentro de mí había una claridad fría. Esto no era solo sobre mis posesiones, era el movimiento final de Yumiko. Quemar todo lo que me hacía Aiko Yamada, dejando solo la cáscara vacía de una esposa Tanaka. Hiroshi finalmente se movió, corriendo hacia el jardín. «Mamá, esto es una locura. No podemos simplemente...» «No podemos qué, Hiroshi», interrumpió Yumiko. «¿No proteger el legado de nuestra familia? ¿No mantener nuestros estándares? Tu padre estaría avergonzado de lo débil que te has vuelto». La mención de su padre detuvo a Hiroshi en seco. Observé a mi esposo desinflarse, retroceder, convertirse una vez más en el hijo obediente en lugar de mi compañero. En ese momento, vi nuestro matrimonio entero por lo que realmente era, una actuación cuidadosamente orquestada con Yumiko como directora y Hiroshi y yo simplemente interpretando nuestros roles asignados. Las llamas subían más alto, y con ellas, algo más crecía dentro de mí. No pánico, no miedo, sino una extraña calma, una certeza. Me quité el colgante de jade de mi abuela, la última pieza de mi verdadero yo que llevaba puesta. Los ojos de Yumiko siguieron el movimiento, anticipando una victoria final. En cambio, apreté el colgante con fuerza y caminé hacia la casa, no hacia el almacén donde querían desterrarme, sino hacia la gran puerta principal de la casa Tanaka. Detrás de mí, podía escuchar la voz triunfal de Yumiko. Finalmente entiende su lugar. Pero estaba equivocada. Entendía algo completamente diferente, y eso lo cambiaría todo. Dentro de la casa, el comedor aún mantenía el perfecto tableau de nuestro brunch dominical abandonado. Las tazas de cerámica captaban la luz, proyectando reflejos arcoíris en los shoji. El tamagoyaki estaba intacto, colapsando lentamente sobre sí mismo, como mi vida anterior. A través de las ventanas, podía ver el humo de mis pertenencias quemadas manchando el cielo prístino de Kioto. Me moví por las habitaciones con una claridad recién encontrada, viendo todo como si fuera la primera vez. Los espejos antiguos que habían presenciado a innumerables esposas Tanaka, siendo moldeadas en formas aceptables,
los kakemonos de matriarcas de rostro severo que habían mantenido las preciadas tradiciones de la familia a través de guerras, recesiones y cambios sociales, los muebles cuidadosamente preservados que habían sido dispuestos de manera precisa durante generaciones. Detrás de mí, podía escuchar la voz de Yumiko en el jardín, aún dirigiendo la destrucción de mi vida con precisión clínica. Asegúrate de que todo se queme completamente, Hana. No queremos ningún residuo. Subí las escaleras hacia lo que había sido mi dormitorio, nuestro dormitorio, durante los últimos 3 años. La cama con dosel y su colcha de herencia, el tocador donde había pasado incontables horas intentando peinar mi cabello al estilo Tanaka, el armario donde mi ropa había sido gradualmente reemplazada por piezas aprobadas por Yumiko en tonos pastel y patrones sutiles. Mis manos estaban firmes mientras abría el compartimento oculto en la parte trasera de mi cómoda, el único lugar que Yumiko no había descubierto y purgado. Dentro había una pequeña caja lacada que mi madre me había dado el día de mi boda. «Guarda tus tesoros a salvo», había dicho, sus ojos preocupados incluso entonces. «Nunca dejes que nadie te quite quién eres». La caja contenía las cosas que de alguna manera había sabido proteger: mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, el anillo de jade que mi abuela había pasado por generaciones de mujeres llamada, y un pequeño cuaderno de cuenta de ahorros a mi nombre. Había abierto la cuenta hace 6 meses, guardando pequeñas cantidades del presupuesto doméstico que Yumiko tan generosamente me permitía manejar. Mientras sostenía estos fragmentos de mi identidad, la magnitud de lo que había perdido me golpeó. Mis materiales de arte, años de bocetos y pinturas que me habían mantenido cuerda en esta hermosa prisión. Mis libros, ventanas a mundos más allá de estas paredes asfixiantes. Mi ropa, cada pieza elegida para expresar algo de mí misma, ahora reducida a cenizas en el impecable jardín de Yumiko. Pero peor que las pérdidas materiales eran las intangibles. 3 años de mi vida intentando contorsionarme en una forma que nunca encajaría. Mi confianza erosionada por constantes críticas y correcciones. Mi voz silenciada por el peso de las tradiciones Tanaka. Mi matrimonio revelado ahora como nada más que una extensión del control de Yumiko. Hiroshi apareció en la puerta, su rostro sonrojado por el calor del fuego en el jardín. «Aiko, por favor, mamá está molesta. Una vez que todo se calme». «Una vez que todo se calme, ¿qué?» Me giré para enfrentarlo, mi voz firme. ¿Volveremos a fingir? ¿Seguirás observando mientras ella me borra pedazo por pedazo? Dime, Hiroshi, ¿qué quedará de mí para calmarse? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto tan familiar que casi me rompió el corazón. Casi. No estás siendo justa. Mamá tiene ciertos estándares, expectativas. Esta casa, esta familia, el nombre Tanaka significa algo en Kioto. Esta casa es un museo, interrumpí. Y tu madre es su curadora, y estoy harta de ser solo otra exposición. ¿Qué estás diciendo? Su voz tenía un matiz de pánico ahora. Miré alrededor de la habitación por última vez, viéndola claramente por lo que era. No un hogar, sino un mausoleo donde las esposas Tanaka venían a enterrar sus verdaderos yos. Estoy diciendo que tu madre puede quedarse con su casa perfecta y sus preciosas tradiciones. Puede quedarse con la vajilla de laca, las tazas de cerámica y la forma correcta de doblar las servilletas. Incluso puede quedarse contigo, Hiroshi, ya que has dejado claro de qué lado estás. No hay lados, Aiko. Esto es familia. No, Hiroshi, esto no es familia. Esto es propiedad, control, y estoy harta de ser poseída. Desde el jardín, la voz de Yumiko se alzó, aguda con triunfo. Ahí está, eso es lo último. Ahora tal vez podamos restaurar algo de orden adecuado a esta casa. Aferré mi pequeña caja de tesoros contra mi pecho y me dirigí a la puerta. Hiroshi se apartó automáticamente, incluso ahora las maneras Tanaka profundamente arraigadas. ¿A dónde vas? ¿No es obvio? Estoy haciendo lo que tu madre quiere. Me voy de su casa perfecta, pero no voy a su apartamento en el almacén. No voy a ser otra de sus victorias, otra esposa Tanaka debidamente contenida y controlada.
No puedes simplemente irte, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio, nuestra vida juntos? Hice una pausa en lo alto de las escaleras, mirándolo. ¿Qué vida juntos, Hiroshi? Hemos estado viviendo la vida de tu madre, siguiendo su guión. Ni siquiera sé quiénes somos sin su dirección. El humo del jardín comenzó a entrar en la casa por las ventanas abiertas, trayendo consigo el olor acre de tela, papel y recuerdos quemados. Pero en lugar de dolor, sentí algo inesperado: libertad. Cada posesión que Yumiko había quemado era una cosa menos que me ataba a esta jaula dorada. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar a Yumiko en el comedor, ya planeando cómo reorganizar todo ahora que los elementos de mal gusto habían sido eliminados. Su voz tenía esa nota particular de satisfacción que había llegado a conocer tan bien. El sonido de una victoria Tanaka. Otra amenaza a la tradición neutralizada con éxito. Pero ella estaba a punto de aprender que no había ganado del todo. No esta vez. El sonido de mis pasos en los suelos de madera resonó en la casa Tanaka, mientras descendía la gran escalera por última vez. Cada paso se sentía como cruzar un umbral, pasando de una vida a otra. La pequeña caja lacada que contenía mis pocas posesiones restantes estaba apretada contra mi pecho, el colgante de jade de mi abuela frío contra mi piel. Yumiko estaba en la puerta del comedor, silueteada contra la luz de la mañana, luciendo cada centímetro como la matriarca Tanaka que se enorgullecía de ser. Sus ojos se posaron en la caja en mis manos, y sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Finalmente entrando en razón, querida, Hana tiene el almacén listo para ti. Una vez que hayas tenido tiempo de reflexionar sobre tu comportamiento, podemos discutir formas apropiadas de reconstruir tu guardarropa, algo más adecuado para una esposa Tanaka. Casi me reí de su confianza, de cuán completamente malinterpretó la situación. No, Yumiko, no voy al almacén. Me voy. Su sonrisa no vaciló, pero algo parpadeó en sus ojos. No seas dramática, Aiko. ¿A dónde irías? No tienes nada más. Todo lo que poseías que no era apropiado ha sido tratado. Señaló hacia el jardín, donde las últimas volutas de humo se alzaban de las cenizas de mi vida anterior. Ahí es donde te equivocas, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. No has tomado todo. No pudiste quemar quién soy, Yumiko, por mucho que lo intentaste. Hiroshi apareció en lo alto de las escaleras, sus pasos pesados. Aiko, por favor, vamos a calmarnos y discutir esto como personas racionales. ¿Racionales? Me giré para enfrentarlo. ¿Fue racional dejar que tu madre destruyera sistemáticamente todo lo que poseía? ¿Fue racional quedarte mirando mientras ella intentaba borrar cada rastro de quién soy? La compostura de Yumiko se quebró ligeramente. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia. Entraste en esta casa, este legado, sin saber nada sobre la sociedad adecuada, el comportamiento correcto. He intentado ayudarte, moldearte en alguien digna del nombre Tanaka. Digna, la palabra sabía amarga en mi lengua. Era digna antes de poner un pie en esta casa. Era una maestra, una artista, una mujer con mis propios sueños e identidad. No intentaste ayudarme, Yumiko. Intentaste destruirme y reemplazarme con otra marioneta Tanaka perfecta. El sonido de puertas de autos cerrándose afuera atrajo nuestra atención. A través de las ventanas del frente, podía ver varios autos estacionándose. El resto de la familia Tanaka, llegando para su tradicional brunch dominical. La expresión de Yumiko pasó de la ira al cálculo. Bueno, si insistes en hacer una escena, tal vez deberías hacerlo frente a todos. Que toda la familia vea exactamente con quién se casó Hiroshi. Se dirigió hacia la puerta principal, lista para recibir a su audiencia. Sentí un momento de pánico. La idea de enfrentar a todo el clan Tanaka, de que mi partida se convirtiera en otro chisme familiar para ser diseccionado sobre tamagoyaki y té de matcha, me revolvió el estómago. Pero luego miré las cenizas en el jardín, los restos de todo lo que había traído a este matrimonio, y encontré fuerza en las mismas pérdidas destinadas a quebrarme. Adelante, Yumiko,
Llámalos, que todos vean lo que has hecho. Que vean cómo la gran familia Tanaka mantiene sus preciosas tradiciones, quemando todo lo que no encaja en su molde perfecto. Ella hizo una pausa, con la mano en la perilla de la puerta. Por primera vez, vi incertidumbre en sus ojos. Afuera, se acercaban voces al porche delantero, el murmullo familiar de los chismes de la familia Tanaka. «No te atreverías a hacer una escena», dijo Yumiko, pero su voz tenía un matiz de duda. «¿No lo haría? ¿Qué me queda por perder? Ya quemaste todo lo demás». Hiroshi se interpuso entre nosotras, su rostro pálido. «Ambas, por favor. La familia está aquí. Necesitamos mantener las apariencias». «¿Apariencias?», repetí. «Eso es todo lo que les importa, ¿verdad? A ambos. La fachada Tanaka perfecta. Bueno, estoy harta de actuar para la aprobación de tu familia». Caminé hacia la puerta principal, apartando el brazo extendido de Yumiko. En el porche estaban reunidos los Tanaka, tías, tíos, primos, todos vestidos con sus mejores atuendos dominicales, listos para otra actuación de armonía familiar perfecta. La tía Haruka fue la primera en hablar, sus ojos ensanchándose ante mi apariencia. «Querida Aiko, ¿estás bien? ¿Qué es ese olor horrible a humo?» Miré sus rostros perfectamente compuestos, sus atuendos coordinados, sus expresiones ensayadas de preocupación. Hace 3 años, había deseado desesperadamente ser aceptada por estas personas. Ahora los veía claramente, prisioneros de sus propias tradiciones, cada uno tan cuidadosamente mantenido y controlado como los muebles antiguos de sus históricas casas. «El olor», dije claramente, mi voz resonando en el porche. «Es el olor de mis pertenencias quemándose en el jardín». Tu querida Yumiko decidió que cualquier cosa que no cumpliera con los estándares Tanaka debía ser destruida. ¿Alguien quiere ver lo que queda de mi vida? Un jadeo colectivo recorrió a la familia reunida. Yumiko avanzó, agarrándome el brazo. «Aiko, estás claramente histérica. ¿Por qué no te instalamos en el almacén donde puedas descansar?» Me liberé de su agarre, sintiendo el escozor de sus uñas cuidadas raspando mi piel. «No me toques. Nunca me toques otra vez». La máscara de gentileza japonesa comenzó a romperse mientras la familia se daba cuenta de que esto no sería otra crisis Tanaka, cuidadosamente manejada. Esto era algo real, crudo y completamente fuera de su control. Hiroshi apareció en la puerta, su rostro una máscara de vergüenza y confusión. «Aiko, por favor, piensa en lo que estás haciendo». «Estoy pensando en ello», dije. «Por primera vez en 3 años estoy pensando con completa claridad». Parada allí en el porche de la gran casa Tanaka, rodeada por la familia que había intentado rehacerme a su imagen, sentí algo inesperado. Lástima. Lástima por estas personas tan atrapadas por sus propias tradiciones, que no podían ver la prisión que habían construido para sí mismas. La familia Tanaka permanecía congelada en el porche, sus mejores atuendos dominicales, ahora marchitándose en el calor de Kioto y la tensión del momento. El olor a humo aún flotaba en el aire, un recordatorio pungente del despliegue destructivo de poder de Yumiko. En el incómodo silencio, el sonido de otro auto estacionándose en el camino atrajo la atención de todos. Un elegante Toyota Crown negro se estacionó detrás de la fila de vehículos de lujo, y de él salió Sakura Tanaka, la prima de Hiroshi y la oveja negra de la familia. Solo la había conocido una vez, en nuestra boda, donde causó un pequeño escándalo al usar un traje de pantalón en lugar del tradicional atuendo nupcial Tanaka. Yumiko había logrado mantenerla fuera de la mayoría de las fotos familiares. Sakura observó la escena ante ella, la familia reunida en el porche, el humo alzándose desde el jardín, mi postura desafiante y la furia apenas contenida de Yumiko. Una sonrisa cómplice cruzó su rostro. «Vaya, vaya», dijo, subiendo los escalones con una gracia deliberada. «Parece que alguien finalmente está enfrentándose al régimen de terror Tanaka». «Sakura». La voz de Yumiko podría haber congelado el aire del verano. «Esto es un asunto familiar privado». «Oh, pero yo soy familia, tía Yumiko».
una que no lograste borrar del todo, a pesar de tus mejores esfuerzos. Sakura se volvió hacia mí, sus ojos agudos y evaluadores. Aunque parece que probaste tus tácticas habituales con Aiko. ¿Quemando posesiones ahora? Eso es nuevo. Normalmente te limitas al asesinato metafórico de carácter. Varios de los Tanaka presentes se movieron incómodos. La tía Haruka apretó sus perlas, mientras el tío Kenji de repente se interesó mucho en su teléfono. Todos sabían lo que le había pasado a Sakura hace 5 años, cuando se negó a divorciarse de su esposo artista y tomar su lugar adecuado en la sociedad de Kioto. «Esto no te concierne», espetó Yumiko, pero Sakura ya estaba a mi lado. En realidad, creo que sí. Reconozco esa mirada en los ojos de Aiko. Es la misma que tenía cuando finalmente me di cuenta de lo que esta familia hace con las personas que no encajan en su precioso molde. Se volvió hacia la familia en general. ¿Cuántos de ustedes van a quedarse aquí y fingir que esto es normal? ¿Que destruir las pertenencias de alguien porque no se somete es solo otra encantadora tradición Tanaka? Hiroshi dio un paso adelante, sus instintos de abogado finalmente activándose. Sakura, no entiendes la situación. Aiko ha sido difícil. Mamá solo está intentando ayudarla a adaptarse. ¿Adaptarse? La risa de Sakura fue cortante como un cristal roto. ¿Eso es lo que llamamos ahora? Qué curioso cómo la versión de ayuda de la familia Tanaka siempre implica destruir lo que hace única a una persona. Se volvió hacia mí. ¿Tienes a dónde ir? La pregunta me tomó por sorpresa. En mi determinación por irme, no había pensado más allá de salir de la casa. Mis padres estaban en Osaka, y Yumiko se había asegurado de que perdiera contacto con la mayoría de mis amigos locales. Apreté más fuerte mi caja de posesiones restantes. «No tiene a dónde ir», dijo Yumiko, con aire de suficiencia. «Por eso el almacén». «Ella tiene un lugar», interrumpió Sakura. «Mi casa de huéspedes está vacía, y a diferencia de tu prisión en el almacén, no viene con condiciones». Sacó sus llaves y quitó una, extendiéndomela. «Está en Nishijin, lo suficientemente lejos de Gion para estar fuera del territorio Tanaka». El rostro de Yumiko se puso de un rojo alarmante. «No tienes derecho a interferir. Aiko es mi nuera y...» «¿Y qué?» La voz de Sakura era de acero envuelto en seda. «¿Tu propiedad? ¿Otra esposa Tanaka para ser moldeada y controlada? ¿Cómo funcionó eso con la hermana de Hiroshi, o con mi madre, o con cualquiera de las otras mujeres que han desaparecido en la máquina Tanaka?» Sus palabras dieron en el blanco. Alrededor de nosotros, los miembros de la familia comenzaron a moverse inquietos. Vi reconocimiento en algunos de sus ojos, particularmente en la generación más joven. ¿Cuántos de ellos habían visto a sus madres, tías, hermanas desvanecerse lentamente bajo el peso de las tradiciones Tanaka? Hana apareció en la puerta, sus ojos muy abiertos al tomar la escena. En sus manos sostenía algo que reconocí. El libro de recetas de mi madre, que pensé que se había perdido en el fuego. «Guardé lo que pude, señora Aiko», dijo en voz baja, desafiando a Yumiko por primera vez en 30 años de servicio. «No está bien quemar los recuerdos de alguien». Yumiko se giró hacia ella. «Hana, vuelve adentro ahora mismo». Pero Hana se mantuvo firme, dando un paso adelante para entregarme el libro. Mi madre también trabajó para los Tanaka. Vio cómo hacían esto mismo generación tras generación. No está bien. Nunca lo ha estado. El libro de recetas se sentía cálido en mis manos, sus páginas ligeramente chamuscadas pero intactas. Dentro no solo había recetas, sino notas de mi madre, fragmentos de la historia de mi familia, piezas de quién era antes de convertirme en una esposa Tanaka. Hana había salvado más que un libro. Había salvado un pedazo de mi identidad. Sakura puso una mano gentil en mi hombro. «La llave de la casa de huéspedes es tuya si la quieres, sin expectativas, sin reglas, sin tradiciones Tanaka que mantener, solo un lugar seguro para planear tus próximos pasos». Miré a Hiroshi, de pie impotente entre su madre y yo. «¿Vas a decir algo? ¿A hacer algo?» Él abrió la boca, la cerró,
y luego miró a su madre. En ese momento de vacilación, tuve mi respuesta. Hiroshi siempre sería el hijo de Yumiko primero, mi esposo después. «Tu auto sigue en el garaje, ¿verdad?», preguntó Sakura. «¿Por qué no vamos por tus cosas?». «No le queda nada por recoger», cortó Yumiko, con un toque de triunfo en su voz. «Todo lo que no era adecuado ha sido tratado». Los ojos de Sakura se estrecharon. «Todo excepto su espíritu, al parece. Y eso es algo que nunca has podido destruir, tía Yumiko, por mucho que lo intentes». Me enderecé, sintiéndome más fuerte con cada momento que pasaba. Mis llaves del auto están en mi bolso, una de las pocas cosas que logré salvar del fuego, y tengo todo lo que necesito aquí. Levanté la caja lacada y el libro de recetas rescatado. «Todo lo demás, quédate con ello, Yumiko. Considéralo el precio de mi libertad». El camino hacia mi auto se sintió como atravesar un campo de batalla. El jardín cuidadosamente cuidado de Yumiko, normalmente un escaparate de perfección hortícola japonesa, ahora estaba marcado por un círculo negro donde mis pertenencias habían ardido. El olor acre del humo aún flotaba, mezclándose con el dulce aroma de las flores de loto, una combinación peculiarmente japonesa de destrucción y gentileza. Sakura caminó a mi lado, su presencia como un escudo contra las miradas de los miembros de la familia Tanaka que aún estaban en el porche, divididos entre su cortesía innata y su curiosidad desesperada. Hana había desaparecido dentro de la casa, pero no antes de presionar un pequeño paquete envuelto en una sábana de cocina en mis manos. «Algunas provisiones», susurró, «y mi número de teléfono si necesitas algo». Mientras alcanzaba la puerta de mi auto, Hiroshi finalmente encontró su voz. «Aiko, espera». Corrió por el sendero del jardín, su corbata ahora completamente desatada, su compostura Tanaka perfecta desmoronándose. «No puedes irte así. Podemos arreglar algo. Mamá se calmará y...». «¿Se calmará?». Me giré para enfrentarlo. ¿Se calmará, Hiroshi? ¿O encontrará formas más sutiles de borrarme, maneras más aceptables de convertirme en otra esposa Tanaka perfecta? «Estás siendo melodramática», dijo, pero sus ojos se desviaron al círculo quemado en el césped. La risa de Sakura fue aguda y amarga. «Oh, Hiroshi», todavía recitando las líneas de Yumiko después de todos estos años. «Dime, primo, ¿sabes quién eres sin el guión de tu madre?». La voz de Yumiko cortó a través del jardín. «Hiroshi Tanaka, regresa aquí ahora mismo. Si tu esposa quiere tirar todo lo que le hemos dado, déjala ir. Pronto se dará cuenta de lo que está perdiendo». Observé el rostro de Hiroshi, viendo el momento en que eligió a su madre sobre mí otra vez. Debería haber dolido más, pero de alguna manera se sintió como la confirmación final que necesitaba. «¿Sabes cuál es la parte más triste, Hiroshi?», dije suavemente. «Realmente te amé, no al heredero Tanaka, no al caballero japonés perfecto, sino a ti. Pensé que si lo intentaba lo suficiente, si cambiaba lo suficiente, podría ayudarte a encontrarte bajo todas esas capas de tradición y expectativa. Pero tienes que querer ser encontrado». Su rostro se arrugó ligeramente, mostrando un destello del hombre del que me enamoré, el que una vez habló de abrir su propia pequeña práctica en un pueblo, en lugar de unirse a la prestigiosa firma de su padre, el que admiraba mis pinturas antes de que Yumiko lo convenciera de que eran demasiado modernas para una casa Tanaka. «Aiko, por favor», comenzó, pero ya estaba entrando en mi auto. El motor arrancó con un ronroneo, una cosa que Yumiko no había logrado tocar. Mientras retrocedía por el camino, vi un último vistazo de la escena en mi retrovisor. Hiroshi de pie, perdido en el jardín, Yumiko triunfante en el porche, la familia Tanaka agrupada en grupos confundidos, y Sakura ofreciendo un pequeño saludo de solidaridad. «Gira a la izquierda al final del camino», dijo Sakura desde el asiento del copiloto. «El lugar está a unos 20 minutos, y conozco una ruta que evita la mayoría de las zonas ocupadas por los Tanaka en Kioto». El hecho de que existieran tales rutas, que Sakura las hubiera mapeado, hablaba volúmenes sobre la influencia de la familia en esta ciudad. Mientras conducíamos,
Las grandes casas históricas dieron paso a desarrollos más modernos, el peso de la tradición aligerándose con cada kilómetro. Sabes que ella extenderá su versión de los hechos por todos los círculos sociales de Kioto, dijo Sakura después de un rato. Los Tanaka son expertos en el asesinato de carácter. Para la hora de la cena, medio Japón sabrá que tuviste un colapso y atacaste las preciosas tradiciones de Yumiko. Apreté el volante con más fuerza. No me importa la historia que cuente. Estoy harta de vivir mi vida para la aprobación de los Tanaka. Bien, asintió Sakura. Pero deberías preocuparte por protegerte. La influencia de Yumiko es profunda en esta ciudad. Intentará hacerte imposible encontrar trabajo, reconstruir tu vida aquí. La realidad de mi situación comenzó a asentarse. No tenía trabajo, ni ropa más que lo que llevaba puesto, y solo la pequeña cantidad que había logrado ahorrar en mi cuenta secreta. El peso de eso debería haber sido aplastante, pero en cambio me sentía extrañamente ligera. Entonces no reconstruiré mi vida aquí, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Kioto es hermoso, pero es su territorio, sus reglas. Tal vez es hora de hacer mis propias reglas en otro lugar. Sakura sonrió. Ahora estás pensando como una sobreviviente. Pero primero necesitas un lugar seguro para planear tus próximos pasos. La casa de huéspedes es tuya todo el tiempo que la necesites. Está en una propiedad separada de mi casa principal, lo suficientemente cerca para apoyo, lo suficientemente lejos para privacidad. Mientras cruzábamos el río Kamo, dejando atrás el centro histórico y su peso de tradición, sentí algo cambiar dentro de mí. El aire impregnado de humo de mi ropa ya no olía a destrucción, olía a libertad. Cada posesión que Yumiko había quemado era una cosa menos que me ataba a una vida que me había estado asfixiando lentamente. ¿Sabes cuál es la parte más extraña?, dije, observando a Kioto desvanecerse en mi retrovisor. De alguna manera estoy agradecida con Yumiko. Al intentar destruir todo lo que me hacía quien soy, me mostró exactamente quién necesito ser. Sakura me miró, con comprensión en sus ojos. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte. Créeme, lo sé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Pensé en el libro de recetas de mi madre, en mi pequeña caja de tesoros, en el colgante de jade que había sobrevivido a la purga de Yumiko. Ya no eran solo posesiones, eran semillas de una nueva vida, una que construiría en mis propios términos. Primero, dije, voy a comer lo que sea que Hana empacó en esta sábana. Luego llamaré a mis padres y les contaré todo. Y después de eso, respiré hondo, saboreando la libertad. Después de eso, voy a empezar a pintar de nuevo. La casa de huéspedes de Sakura era todo lo que la mansión Tanaka no era. Donde el dominio de Yumiko estaba lleno de antigüedades y tradición, este espacio era moderno, luminoso y maravillosamente libre del pasado. Las ventanas del piso al techo daban a un pequeño jardín privado, y las paredes estaban decoradas con vibrantes obras de arte contemporáneas, algunas firmadas por la propia Sakura. No es exactamente decoración aprobada por los Tanaka, dijo Sakura, observando cómo absorbía el espacio, pero ese es precisamente el punto. Colocó mi caja de posesiones rescatadas en una elegante mesa de café. La cocina está surtida, hay una computadora en el rincón de la oficina si la necesitas, y puse algo de ropa en el dormitorio. Creo que somos más o menos de la misma talla. Me volví hacia ella, abrumada por la bondad. Sakura, no sé cómo agradecerte. Ella desechó mi gratitud. Considéralo mi contribución al club de sobrevivientes de los Tanaka. Somos un grupo pequeño pero creciente. Su sonrisa se volvió seria. Ahora veamos qué logró salvar Hana para ti. Desenvolvimos el paquete de la sábana en la encimera. Dentro había una curiosa variedad. El cargador de mi celular, que ni siquiera había pensado en mi escape. Un pequeño sobre con yenes. Mi mezcla de té favorita. Y, sorprendentemente, un pequeño set de acuarelas que había escondido en la cocina meses atrás.
Una nota en la pulcra letra de Hana decía: algunas cosas valen la pena salvarse. Algunas tradiciones valen la pena romperse. Hana ha estado viendo a Yumiko destruir vidas durante 30 años, explicó Sakura, examinando la nota. Ha ayudado a más de una esposa Tanaka a escapar, aunque la mayoría no llegó tan lejos como tú. La implicación de esa declaración me golpeó con fuerza. ¿Cuántas más han habido? Sakura se apoyó en la encimera, su expresión distante. Demasiadas. La hermana de Hiroshi, Yumi, fue la más reciente. La conociste, ¿verdad? La nerviosa que da clases de piano en el garaje de Yumiko. Asentí, y ella continuó. Solía ser una pianista de concierto. Tenía una carrera prometedora por delante, hasta que se casó con la familia. Yumiko la convenció de que las actuaciones profesionales no eran adecuadas para una esposa Tanaka. Mi mano tembló mientras ponía el libro de recetas de mi madre en la mesa. No tenía idea. Parece tan rota. Eso es lo que pasa cuando dejas que Yumiko Tanaka te rehaga, dijo Sakura. Pero tú, señaló hacia mí con un gesto decidido. Tú saliste antes de que pudiera terminar el trabajo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu libertad? Me hundí en uno de los modernos taburetes de la barra, los eventos del día finalmente alcanzándome. Honestamente, no lo sé. Todo lo que poseía se ha ido. Mi trabajo, mis materiales de arte, mi ropa. Mi voz se quebró. Incluso mi anillo de bodas se quemó en ese fuego. Buen descarte de las cadenas, Tanaka, dijo Sakura con firmeza. Pero estás equivocada sobre que todo se ha ido. Tu certificación de enseñanza sigue siendo válida, ¿no es así? Tu talento no se quemó en ese fuego. Tu espíritu, el que Yumiko intentó tan duro romper, está muy vivo. Tenía razón. Yumiko podría haber quemado mis posesiones, pero no podía quemar mi educación, mis habilidades, mi determinación. Pensé en mi pequeña cuenta de ahorros, lo único que había logrado mantener en secreto. No era mucho, pero era un comienzo. Debería llamar a mis padres, dije, alcanzando mi teléfono. Necesitan saber qué pasó. Sakura asintió. Usa el teléfono fijo si lo necesitas. Yumiko probablemente ya intentó envenenar a todos los contactos Tanaka contra ti, y en esta ciudad eso es mucha gente. Mejor mantener tu número de celular privado por ahora. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con mensajes. Docenas de ellos, de Hiroshi, de miembros de la familia Tanaka, del círculo social que Yumiko había curado cuidadosamente para mí. Apagué el teléfono sin leer ninguno. El teléfono fijo se sentía sólido y real en mi mano mientras marcaba el número de mis padres en Osaka. Sonó 2 veces antes de que la voz cálida y familiar de mi madre respondiera. ¿Hola? Mamá. Mi voz se quebró. Necesito contarte algo. Todo ha cambiado. Durante la siguiente hora, les conté todo a mis padres. La erosión gradual de mi independencia, el control cada vez mayor de Yumiko, la confrontación final y la quema de mis pertenencias. Mi madre escuchó en silencio, pero podía escuchar las exclamaciones ahogadas de mi padre de fondo. «Estaremos en el próximo vuelo», dijo mi madre cuando terminé. «No deberías estar sola ahora». En realidad, dije, sorprendiéndome a mí misma, creo que necesito hacer esta parte sola. Pero saber que están ahí, que entienden, eso lo es todo. Después de despedirme, encontré a Sakura en el jardín, instalando un caballete. «Pensé que querrías empezar a reclamar tu arte», dijo, señalando el lienzo fresco y las pinturas que había preparado. A veces, la mejor manera de procesar el trauma es crear algo nuevo a partir de él. Toqué el lienzo con vacilación, sintiendo su textura. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pinté realmente? No solo hice piezas decorativas que Yumiko considerara aceptables. La superficie blanca parecía pulsar con posibilidades. «¿Qué debería pintar?», pregunté, tomando un pincel. Sakura sonrió. «Pinta tu libertad, pinta tu ira, pinta a la mujer que Yumiko intentó borrar pero no pudo. Pinta lo que quieras, ese es el punto».
Mientras el sol se ponía sobre Nishijin, proyectando largas sombras en el jardín, hice mi primer trazo. El color era rojo, tan rojo como el vestido de seda que Yumiko había quemado, tan rojo como la furia y la pasión que había intentado apagar en mí. Se sentía como trazar una línea entre mi antigua vida y la nueva, entre la mujer que fingí ser y la mujer que estaba lista para convertirme. La primera semana en la casa de huéspedes de Sakura pasó en un torbellino de pintura y procesamiento. Me despertaba temprano, aún condicionada a prepararme para las inspecciones de Yumiko, solo para recordar que nadie revisaría mis arreglos de mesa o criticaría mi elección de vajilla de desayuno. La libertad era a la vez emocionante y aterradora. Sakura me presentó a su círculo de amigos, lo que ella llamó en broma la resistencia de Kioto. Estaba Emi, una abogada de divorcios que se especializaba en ayudar a mujeres a escapar de matrimonios controladores, la doctora Noriko Sato, una terapeuta que entendía el trauma particular de la eliminación cultural, y Kaori, una dueña de galería de arte que había sobrevivido a su propia salida de la alta sociedad. Los Tanaka no son la única familia en Kioto con una tradición de control, explicó Kaori una noche mientras estábamos en su galería después de horas. Había invitado a ver su última exposición, con artistas que habían roto con varias restricciones sociales, solo que son los más sistemáticos al respecto. Estaba estudiando una pieza particularmente poderosa, una mujer emergiendo de un capullo hecho de expectativas sociales, cuando Kaori lanzó una bomba. «Sabes, he estado buscando a alguien para dar clases de arte aquí en la galería. Alguien que entienda tanto la técnica como el valor terapéutico de la expresión creativa». La oferta me tomó desprevenida. No he dado clases desde antes de mi matrimonio. Yumiko se aseguró de eso. Yumiko ya no está a cargo, interrumpió Kaori con firmeza. Y según lo que Sakura me cuenta de tu trabajo, eres exactamente lo que buscamos. La idea de enseñar de nuevo, de ayudar a otros a encontrar su voz a través del arte, hizo que mi corazón latiera con posibilidades, pero el miedo también se coló. Los Tanaka tienen mucha influencia en Kioto. Si Yumiko se entera... ¡Que se entere!, dijo Emi, levantando la vista de los documentos legales que estaba revisando. De hecho, cuento con ello. Cuanto más intente interferir con tu nueva vida, más fuerte será nuestro caso. Había dudado en tomar acciones legales, pero Emi me había convencido de al menos documentar todo. El abuso emocional y financiero deja huellas, explicó. La destrucción de tu propiedad, el aislamiento, el control sobre tus finanzas. Todo eso forma un patrón que los tribunales están empezando a reconocer. Esa noche, mientras trabajaba en mi última pintura en el estudio del jardín de Sakura, la doctora Sato pasó por lo que llamó una visita informal. Tenía una manera de crear espacios seguros para conversaciones difíciles. «¿Cómo estás realmente?», preguntó, estudiando mi lienzo. Había estado pintando una serie de mujeres emergiendo de varias formas de confinamiento. Cajas, jaulas, incluso comedores perfectamente decorados. «Estoy enojada», admití, añadiendo otro trazo feroz de color. No solo por mis cosas quemadas, sino por los años que perdí intentando convertirme en alguien más, por lo cerca que estuve de desaparecer por completo. La doctora Sato asintió. Ese enojo es válido. También es combustible para tu recuperación. Pero ten cuidado de que no se convierta en otra prisión. ¿Qué quieres decir? A veces, cuando escapamos de una forma de control, dejamos que nuestro enojo por ese control nos defina. El objetivo no es solo liberarte de la visión de Yumiko sobre quién deberías ser, sino descubrir quién quieres ser. Sus palabras dieron en el blanco. ¿Quién quería ser ahora que era libre para elegir? La respuesta comenzó a tomar forma en mi mente, como una pintura emergiendo de un lienzo en blanco. Más tarde esa noche, Sakura organizó lo que llamó una cena de sobrevivientes en su casa principal. Los ajustes de la mesa habrían dado a Yumiko un infarto. Platos vintage desparejados, centros de mesa casuales y ni un solo tenedor de pescado adecuado a la vista. La conversación fluyó libremente,
tocando temas de arte, política e historias personales. Recibí una llamada de Yumi hoy, anunció Sakura, mientras terminábamos nuestra comida para llevar, decididamente no aprobada por los Tanaka. La hermana de Hiroshi. Ha estado siguiendo tu historia a través de Hana, y está pensando en irse también. La noticia causó un revuelo en el grupo. Yumi, el cuento de advertencia perfecto del control Tanaka, considerando escapar. Necesitará apoyo, dijo Emi pensativamente. Cuanto más tiempo has estado bajo ese tipo de control, más difícil es liberarte. Tendrá apoyo, declaró Kaori. Todas nosotras. Deberíamos crear una red formal, algo para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. La idea echó raíces mientras estábamos sentadas alrededor de la mesa de Sakura. Cada mujer aportó su experiencia, el conocimiento legal de Emi, las percepciones terapéuticas de la doctora Sato, las conexiones de Kaori en el mundo del arte, y mi perspectiva fresca sobre liberarme de la máquina Tanaka. Podemos usar la galería como fachada, sugirió Kaori, con entusiasmo creciendo. Clases de arte que en realidad son grupos de apoyo, exposiciones que cuentan historias de liberación, un espacio seguro para que las mujeres descubran sus propias voces. Yumiko lo odiaría, dije, riendo a pesar de mí misma. Una organización dedicada a desmantelar todo lo que ella representa, justo aquí en su precioso Kioto. Eso es exactamente porque es perfecto, sonrió Sakura. A veces, la mejor venganza es vivir bien y ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas mujeres fuertes y solidarias, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca tuve en la familia Tanaka. Una conexión genuina. Estas mujeres no se preocupaban por mantener las apariencias o cumplir con tradiciones rígidas. Les importaba la verdad, el crecimiento y el apoyo mutuo. Quiero ayudar, dije con firmeza, no solo con Yumi, sino con cualquiera atrapada en situaciones similares. Mi declaración resonó en la mesa, y por un momento, el único sonido fue el suave tintineo de los vasos de vino, mientras las mujeres procesaban mi compromiso. Sakura levantó su copa, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y desafío. Por Aiko, dijo, y por todas las mujeres que están listas para romper las cadenas de la tradición y reclamar sus propias historias. Brindamos, el sonido del cristal chocando sellando un pacto tácito. Esa noche, en la cálida luz de la casa de Sakura, nació algo más que una idea. Nació un movimiento. La doctora Sato fue la primera en hablar. Su voz calmada pero decidida. Necesitaremos una estructura. No solo reuniones casuales, sino un plan real. Recursos legales, apoyo terapéutico, oportunidades laborales. Muchas mujeres en la situación de Aiko o Yumi no tienen a dónde ir o cómo empezar de nuevo. Emi asintió, ya garabateando notas en una servilleta. Puedo trabajar en los aspectos legales. Órdenes de restricción, acuerdos de divorcio, incluso demandas por daños emocionales y materiales. El comportamiento de Yumiko es un caso de libro de abuso psicológico. Podríamos sentar un precedente. Kaori se inclinó hacia adelante, con entusiasmo en su voz. La galería puede ser más que un frente. Podemos vender el arte de las mujeres que apoyamos, crear una fuente de ingresos para ellas. Y Aiko, tus clases de arte podrían ser el corazón de esto, un lugar donde las mujeres redescubran su creatividad y confianza. Me quedé abrumada por la rapidez con que la idea cobró vida, pero también sentí una chispa de propósito que no había sentido en años. Quiero que esto sea más que solo mi historia, dije. No se trata solo de los Tanaka. Hay tantas mujeres atrapadas en sistemas similares, familias que las controlan, tradiciones que las asfixian. Quiero que sepan que hay una salida. Sakura sonrió. Entonces hagámoslo oficial. Llamémoslo Hana no Kai, la Sociedad de la Flor, en honor a Hana y su valentía al salvar lo que pudo de tu vida. El nombre se sintió perfecto, evocando tanto la delicada belleza de una flor como su resiliencia para florecer en las condiciones más duras. Esa noche, mientras ayudaba a limpiar los platos desparejados de Sakura, mi mente estaba llena de posibilidades.
Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo complacer a alguien más o evitar críticas. Estaba pensando en el futuro, en lo que podía construir, no en lo que había perdido. Antes de irme a la casa de huéspedes, Sakura me dio un abrazo rápido pero feroz. Estás haciendo algo valiente, Aiko. No solo por ti, sino por todas las que vendrán después. Pero recuerda, esto no será fácil. Yumiko no se rendirá sin pelear. Asentí, consciente del peso de sus palabras. Lo sé, pero por primera vez estoy lista para pelear de vuelta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Kaori me contrató oficialmente como instructora de arte en su galería y comenzamos a planificar las primeras clases, diseñadas no solo para enseñar técnicas de pintura, sino para fomentar la autoexpresión y la sanación. Emi me ayudó a presentar una orden de restricción contra Yumiko, citando la destrucción de mis propiedades y el patrón de abuso emocional. Aunque la orden fue concedida, Emi me advirtió que la influencia de los Tanaka en Kioto podría complicar su cumplimiento. Mantén registros de todo, me aconsejó. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro. Yumiko es astuta, pero no es intocable. Mientras tanto, la doctora Sato comenzó a realizar sesiones de terapia grupal en la galería, utilizando el espacio después de horas como un refugio seguro para mujeres que habían experimentado un control familiar similar. Yumi, la hermana de Hiroshi, fue una de las primeras en asistir. Llegó a su primera sesión con la mirada baja, sus manos apretando un bolso desgastado, pero al final de la noche la vi sonreír por primera vez, una sonrisa tentativa pero real. Nunca pensé que podría dejar el garaje de mamá, me confesó después. Pero verte salir, Aiko, me dio esperanza. Sus palabras me fortalecieron, recordándome que mi partida no era solo por mí, sino por todas las que podrían seguir mi ejemplo. Hana no Kai comenzó a tomar forma. Sakura usó sus conexiones para asegurar fondos iniciales de donantes locales que simpatizaban con nuestra causa, mientras Kaori organizó una exposición inaugural titulada Renacer. Cada pieza de arte contaba una historia de liberación, y yo contribuí con una serie de lienzos que había pintado en la casa de huéspedes. Mujeres rompiendo jaulas, emergiendo de sombras, pintadas en rojos, azules y dorados vibrantes que habrían horrorizado a Yumiko. La exposición fue un éxito, atrayendo no solo a la comunidad artística de Kioto, sino también a mujeres que habían oído rumores sobre nuestro trabajo. Algunas llegaron con historias propias, otras simplemente buscando un lugar donde sentirse vistas. Cada conversación, cada conexión, reforzaba mi determinación. Pero Yumiko no se quedó de brazos cruzados. Los rumores comenzaron a circular en los círculos sociales de Kioto. Aiko Yamada, la nuera desagradecida que había abandonado a su esposo y deshonrado a la familia Tanaka. Aiko, la artista inestable que había causado un escándalo en el brunch dominical. Hiroshi me llamó varias veces, dejando mensajes que oscilaban entre súplicas y acusaciones. Aiko, por favor, vuelve. Podemos arreglar esto. Mamá está dispuesta a perdonar si te disculpas. Eliminé los mensajes, pero cada uno dejaba una punzada de dolor. No por Hiroshi, sino por la vida que había imaginado con él, una vida que nunca existió realmente. Una mañana, mientras preparaba el estudio de la galería para una clase, recibí una visita inesperada. Era Hana, luciendo más nerviosa de lo que nunca la había visto. «Señora Aiko», dijo, mirando por encima del hombro como si esperara que Yumiko apareciera en cualquier momento. «Necesito advertirle. La señora Tanaka está planeando algo. Ha estado hablando con sus abogados, diciendo que va a demandarla por difamación y daños a la reputación de la familia». Mi estómago se apretó, pero mantuve mi voz tranquila. «Gracias por decírmelo, Hana. ¿Por qué te arriesgas a venir aquí?» Ella bajó la mirada, sus manos retorciendo el dobladillo de su delantal. «Porque lo que le hizo no está bien. Nunca ha estado bien. He trabajado para los Tanaka durante 30 años
y he visto cómo destruyen a las mujeres que no se doblegan. No puedo quedarme callada por más tiempo. La advertencia de Hana fue un recordatorio de que la lucha estaba lejos de terminar. Esa noche, me reuní con Emi para discutir nuestra estrategia. Yumiko puede intentar demandar, pero tiene poco terreno legal, dijo Emi, revisando sus notas. La destrucción de tus propiedades es un delito, y tenemos testigos, incluida Hana. Además, la orden de restricción fortalece nuestro caso. Pero necesitamos estar preparadas para una batalla pública. Los Tanaka son maestros en manipular la opinión. Asentí, sabiendo que enfrentar a Yumiko significaría exponer no solo mi historia, sino la de muchas otras. Estoy lista, dije. No solo por mí, sino por Yumi, por Hana, por todas las mujeres que los Tanaka han silenciado. El punto de inflexión llegó 2 meses después, durante un evento cultural muy publicitado en Kioto, el Festival de las Artes Tradicionales. Los Tanaka siempre habían sido patrocinadores prominentes, y Yumiko usaba el evento para reforzar su estatus como guardiana de la cultura de Kioto. Este año, sin embargo, Kaori había asegurado un espacio para Hana no Kai, presentando nuestra exposición Renacer como parte del festival. Era una declaración audaz, una que sabíamos que provocaría a Yumiko. La noche de la apertura, la galería estaba llena de gente, críticos de arte, líderes comunitarios, incluso algunos miembros más jóvenes de la familia Tanaka que habían comenzado a cuestionar el reinado de Yumiko. Mis lienzos estaban en exhibición prominente, cada uno acompañado por una breve descripción de mi viaje desde la opresión hasta la liberación. También había piezas de otras mujeres de nuestro grupo, incluidas las primeras acuarelas de Yumi, que representaban su propia lucha por redescubrirse. Yumiko llegó a mitad del evento, flanqueada por Hiroshi y varias matriarcas Tanaka. Su entrada fue, como siempre, impecable. Kimono de seda, cabello perfectamente recogido, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero pude ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos se apretaban alrededor de su bolso de perlas. Había oído hablar de nuestra exposición y vino a reclamar su territorio. Se detuvo frente a uno de mis lienzos, una mujer rompiendo una jaula hecha de tatamis y shoji, pintada en rojos y naranjas vibrantes. «Qué interesante», dijo, su voz cortando el murmullo de la multitud. Aunque, por supuesto, carece de la refinada estética que uno esperaría de una verdadera artista de Kioto. La sala quedó en silencio, todas las miradas en nosotras. Sentí el peso de esos ojos, pero esta vez no me acobardé. «Es una expresión de libertad, Yumiko», dije, dando un paso adelante. «Algo que no entenderías, dado que has pasado tu vida construyendo jaulas para otras mujeres». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los ojos de Yumiko se entrecerraron. «Cuidado, Aiko. Estás hablando con alguien que ha dedicado su vida a preservar la cultura de Kioto, mientras tú, ¿qué has hecho? Pintar garabatos y causar escándalos». Sakura apareció a mi lado, su voz firme. «Lo que Aiko ha hecho es dar voz a las mujeres que tú has silenciado, tía Yumiko. Esta exposición no se trata solo de arte, se trata de verdad». Yumiko se giró hacia ella, pero antes de que pudiera responder, Yumi se adelantó desde la multitud, su voz temblorosa pero clara. «Aiko no es la única madre. Yo también estoy aquí, y estoy cansada de vivir en tu garaje, de fingir que estoy bien con las migajas que me das». El rostro de Yumiko palideció. Hiroshi dio un paso adelante, su expresión dividida entre el shock y la vergüenza. «Yumi, mamá, por favor, no aquí». Pero Yumi no retrocedió. «No, Hiroshi. Aquí es exactamente el lugar. Todo el mundo necesita saber lo que esta familia hace a las mujeres que no encajan en el molde de mamá». La multitud comenzó a murmurar, los teléfonos saliendo para grabar el drama que se desarrollaba. Emi se acercó, sus ojos evaluando la situación. «Señora Tanaka», dijo formalmente, «le sugiero que se retire antes de que esto se convierta en un asunto legal más público de lo que ya es». Yumiko recuperó la compostura,
su sonrisa volviendo como una máscara. «Esto no ha terminado», dijo, mirando entre Yumi, Sakura y yo. «Los Tanaka han sobrevivido a cosas peores que un grupo de mujeres descontentas». Se giró para irse, pero mi voz la detuvo. «Tal vez, Yumiko, pero esta vez no estamos descontentas. Estamos libres, y no vamos a parar hasta que cada mujer atrapada por familias como la tuya sepa que también puede liberarse». Ella no respondió, pero la rigidez de sus hombros mientras salía me dijo que mis palabras habían dado en el blanco. El enfrentamiento en el festival marcó un cambio en Kioto. Los rumores ya no se centraban solo en el escándalo de Aiko Yamada, sino en las historias de otras mujeres que comenzaron a salir a la luz, inspiradas por Hana no Kai. Los periódicos locales publicaron artículos sobre nuestra organización, algunos críticos, pero muchos celebrando nuestro trabajo como una necesaria ruptura con las tradiciones opresivas. Yumiko intentó contraatacar, presentando una demanda por difamación, pero con el testimonio de Hana, Yumi y otras exesposas Tanaka, el caso fue desestimado. Emi incluso logró negociar un acuerdo por los daños a mis propiedades, aunque el dinero nunca podría reemplazar lo que había perdido. Hiroshi solicitó el divorcio poco después del festival, citando diferencias irreconciliables. No lo peleé. Firmar los papeles en la oficina de Emi se sintió como cerrar un libro pesado que había estado cargando demasiado tiempo. «¿Estás bien?», preguntó Emi mientras guardaba los documentos. Miré por la ventana hacia el cielo de Kioto, libre de humo por primera vez en meses. «Más que bien», dije. «Estoy empezando de nuevo». Hana no Kai creció más allá de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Abrimos un segundo espacio en Osaka, donde mis padres se convirtieron en partidarios entusiastas, ayudando a conectar a mujeres de su comunidad con nuestros recursos. Yumi se mudó a la casa de huéspedes de Sakura y comenzó a dar clases de piano en la galería, su música llenando el espacio con una alegría que nunca había conocido bajo el control de Yumiko. Hana dejó su trabajo con los Tanaka y se unió a nuestra organización como coordinadora, su conocimiento íntimo de las dinámicas familiares demostrando invaluable. En cuanto a mí, encontré mi lugar como artista y líder. Mis pinturas comenzaron a venderse internacionalmente, cada una contando una historia de resiliencia y renacimiento. También publiqué un libro de memorias, Cenizas de la Libertad, que detallaba mi viaje y el nacimiento de Hana no Kai. Se convirtió en un bestseller en Japón, inspirando a más mujeres a compartir sus historias. Pero el verdadero éxito estaba en las pequeñas victorias. La risa de una mujer durante una clase de arte mientras descubría su talento, las lágrimas de otra mientras compartía su historia en terapia grupal, el orgullo en los ojos de Yumi mientras tocaba su primera pieza original en un recital. Una tarde de primavera, un año después de mi partida de la casa de los Tanaka, estaba en el jardín de la galería, plantando flores de loto en un nuevo estanque, un regalo de la comunidad. Sakura se unió a mí, entregándome una regadera. «Has recorrido un largo camino, Aiko», dijo, observando el estanque. «De ver tus pertenencias quemarse a construir algo que está cambiando vidas». Sonreí, tocando el colgante de jade que aún llevaba, un recordatorio de mi propia resiliencia. No lo hice sola. Todas ustedes, Hana, Yumi, mis padres, todos somos parte de esto. Mientras el sol se ponía sobre el estanque, proyectando reflejos dorados en el agua, sentí una paz que no había conocido en años. Yumiko podría haber quemado mis pertenencias, pero no pudo quemar mi espíritu. De esas cenizas, había construido una vida nueva, no solo para mí, sino para todas las mujeres que buscaban su propia libertad. La casa de los Tanaka, con sus tradiciones asfixiantes, era ahora solo un recuerdo distante, reemplazado por el vibrante, creciente movimiento de Hana no Kai. Finalmente era libre, y esa libertad era más hermosa que cualquier mansión histórica, más duradera que cualquier tradición.